No hay una cosa más llamativa en cuanto a la literatura, la historia, el cine, la televisión, inclusive el deporte, que el regreso de alguien que ha sido expulsado, derrotado o desplazado de las preferencias en determinado momento. De hecho, cuando se habla del béisbol, normalmente se tiene una categoría al inicio de la temporada, que es el premio de el regreso del año, que se le da a aquel pelotero que por alguna razón estuvo retirado de la actividad y al momento en que regresa en espectacular forma, dando buenos números. De hablar en cuanto a la literatura, bueno, El Conde de Montecristo, la gran venganza de ese hombre que decidió regresar de la forma en que regresó. Si vamos a historias más profundas, bueno, recordemos el relato bíblico de José y sus hermanos, o recordemos lo que fue también Ben-Hur, o lo que fue aquella obra que inmortalizara Ridley Scott como Gladiador. El tema del regreso de una persona con la espada en la mano después de haber sido expulsado del poder, de las preferencias e inclusive de los afectos, es algo que está siempre presente en el imaginario de las sociedades. ¿Está Donald Trump regresando por la puerta grande? ¿Está amagando? Todavía no. Podría ocurrir. Ya es un hecho. El regreso de Donald Trump ya es un hecho su candidatura. Bueno, hay dudas, hay preguntas, hay planteamientos. Lo que sí es un hecho es que Donald Trump arrasó ayer lunes 15 de enero del 2024 en las reuniones partidarias del caucus de Iowa del Partido Republicano, en la cual, bueno, capturó las preferencias de más del 51% de quienes participaron en dichas asambleas. Pero lo interesante no es solamente los números que deja Donald Trump, lo interesante es también los números que deja el segundo lugar. Pues las encuestas estaban situando al gobernador de la Florida, inclusive hasta en el quinto lugar de las preferencias, y el señor llegó de segundo. Y por el otro lado, se especulaba con que Nikki Haley iba a ser la verdadera contendora de Donald Trump. Y bueno, la señora no logró lo que se esperaba de ella en esta ocasión, que era que arañara el segundo lugar. No lo logra. Trump los ve, así como dice la canción, el que va atrás ve para adelante y el que va adelante voltea. ¿Está regresando Donald Trump o no? ¿Viene una nueva candidatura de Donald Trump o no? ¿Ya decidió el Partido Republicano o todavía no? De eso vamos a hablar en este primer segmento de Fuera de Orden, hoy martes 16 de enero del año 2024. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Pues para quien no lo haya notado, este mundo que nos ha tocado vivir, están a la cabeza de él grandes criminales. Bienvenidos de nuevo a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica, del mundo en tu idioma. Para nosotros es, como siempre, un gran honor, un inmenso placer y un inconmensurable privilegio saber de vuestra sintonía y además de eso conocer de la presencia de tantos suscriptores en nuestra cuenta en la plataforma Patreon. Patreon.com/DelaraF, Patreon.com/DelaraF, este apoyo que nos ayuda a seguir creando estos contenidos con tu suscripción paga que mes a mes nos permite con un pequeño aporte mensual seguir con todos nuestros contenidos. No todo es pago, hay cosas gratis, como por ejemplo el crecimiento que hemos tenido en nuestra página de Facebook,
Qué gentío hay allí en nuestra página de Facebook. Gracias a todos los que le dan me gusta a nuestra página en Facebook. Se comunican con nosotros a través de la mensajería directa y nos ayudan a seguir compartiendo y distribuyendo nuestro contenido. Eso tiene un gran valor. No te olvides de suscribirte al canal, de darle me gusta y activar las notificaciones. ¿A qué hora estás en vivo? Activa las notificaciones y YouTube te avisa. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Recordándote una vez más, por si acaso alguien no lo escuchó, por si acaso a alguien se le olvidó. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Mira, tú sabes que a nosotros lo que nos gusta el béisbol, sabemos que existe esto que llaman el regreso del año, ¿no? Que es aquel pelotero que, siendo una estrella, por alguna razón lo cambian de equipo, o se lesiona, o se queda sin contrato y por lo tanto se pierde una temporada o parte de ella. Y de repente regresa y se convierte en la sensación en cuanto a números. Y ese reconocimiento que se le da a ese pelotero es el reconocimiento del regreso del año. Ha habido, por supuesto, muchos regresos. Si mal no recuerdo, el pitcher cubano Luis Tiant, que jugara en Venezuela, por cierto, y que fuese protagonista de un extraordinario episodio de la historia del béisbol venezolano, como lo fue la venganza de Luis Tiant cuando es despedido de la nómina de los Leones del Caracas y lo contratan los Tiburones de La Guaira, y el señor se encarga en ese cambio de equipo de propinarle a los Leones del Caracas un no-hit no-run. Cosas como esa. Pero Luis Tiant, en el béisbol de las Grandes Ligas, fue el regreso del año en dos ocasiones distintas. El señor regresó dos veces y las dos veces que regresó por arriba. ¿Qué hablar de las venganzas en política? Bueno, ¿cuántos políticos no han tenido en distintos momentos una gran derrota que los deja prácticamente fuera de todo y de repente reaparecen? O de repente intentan reaparecer. Algunos lo logran, otros no. Ejemplo número 1, Winston Churchill. Winston Churchill era un viejo político del establishment que ya para el gran público inglés era considerado prácticamente una pieza de museo. Y Churchill había logrado recuperarse de varias grandes derrotas. Una de las grandes derrotas que tuvo fue durante la Primera Guerra Mundial, donde casi es deshonrado de las Fuerzas Armadas ante unas derrotas que sufrió la compañía que él dirigía. Y a pesar de eso, el tipo logra recuperarse. Bueno, se gana la Primera Guerra Mundial, el señor entra en la política, y a pesar de que no había logrado lo que querían, pues de alguna manera entró por la puerta grande cuando se sintió la necesidad. Ese fue un regreso glorioso. Un regreso infame, el de Napoleón Bonaparte. Cuando a Napoleón Bonaparte lo derrotan en la primera temporada de sus derrotas, porque tuvo 2 rondas de derrotas, y lo mandan a la isla de Elba. El señor se escapa de la isla de Elba y reemprende la marcha y vuelve a ser derrotado para finalmente ser confinado, donde terminó sus días, en la isla de Santa Elena. Así hay muchos otros regresos. En la historia de los Estados Unidos puede hablarse, por ejemplo, de lo que fue el regreso de Richard Nixon. Richard Nixon pierde la presidencia contra Kennedy, contra John F. Kennedy, siendo el vicepresidente, pierde las elecciones con Kennedy y se va a su estado natal, a California, a competir por la gobernación de California, y es derrotado en California. Y el señor decide retirarse de la política definitivamente, se va para la actividad privada. Y estando en la actividad privada ocurren dos grandes situaciones. Número 1 o 3. Número 1, los Estados Unidos entra con todo durante se exacerba la crisis en Vietnam. Entra en una dinámica terrible por las protestas callejeras, por el tema de los derechos civiles. Y luego asesinan a Kennedy, asesinan a Martin Luther King, encendiendo aún más las calles. Por cierto, ayer se cumplió un año más del día de Martin Luther King. Y luego asesinan a Bobby Kennedy, que todo el mundo veía como el próximo presidente de los Estados Unidos. Y surge y entra a los Estados Unidos en Vietnam.
Y en medio de toda aquella vorágine que estaba sufriendo los Estados Unidos, aparece Richard Nixon como el tipo que tiene que llegar a poner el orden en el país. Es el gran regreso de Richard Nixon. Le pasó a Bill Clinton. Bill Clinton, siendo gobernador de Arkansas, pierde la reelección como candidato a la gobernación de Arkansas, buscando la reelección la pierde. Y el señor, en vez de retirarse, se queda activo y luego vuelve a ganar la gobernación y de allí salta para la presidencia. Es decir, estamos hablando de que esta cosa es normal. En el caso de Venezuela, bueno, podemos hablar de cómo Luis Herrera Campins se recupera de la derrota que le propinan dentro de su partido cuando intenta ser el candidato presidencial en el año 73, siendo derrotado por Lorenzo Fernández en una elección que se juzgó manipulada por el propio Rafael Caldera, a quien se le acusaba de haber utilizado su poder como presidente en ejercicio para imponer a su candidato dentro de su partido. Pero sin embargo, Luis Herrera Campins en el año 78 se convierte prácticamente en el regreso del año, el regreso de la temporada. Le pasó a Jaime Lucinchi cuando en el año 78, a su vez, es derrotado por Luis Piñero Ordaz dentro de Acción Democrática por la nominación del Partido Acción Democrática, y al ser derrotado a su vez Piñerúa en las elecciones del 78, no le quedó más remedio a Acción Democrática que rescatar a Jaime Lucinchi como líder del partido y luego candidato presidencial en el 83, elecciones que gana. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Está Trump en cuál camino? ¿Está Trump en el camino de Nixon o está Trump en el camino de Napoleón? ¿Está Trump en el camino de Churchill o está Trump en el triste camino de aquellos dirigentes que son muy brillantes como candidatos, pero mediocres como presidentes? ¿O está en el camino de aquellos que se cree que van a tener un destino glorioso al llegar a la presidencia y terminan saliendo por la puerta trasera de la historia? No sabemos. Lo que sí sabemos en este momento es que todas las previsiones indicaban que Donald Trump iba a ganar las primarias. Pero al mismo tiempo hay un gran temor en cuanto a la revisión de la política en los Estados Unidos que lleva a pensar que a Donald Trump podrían impedirle ser candidato. Y esto sería gravísimo. Sería gravísimo porque ya las cosas han avanzado hasta tal punto que uno se pone a pensar qué pasaría si en los Estados Unidos, que ha pasado cosas inéditas desde el año 2000, ¿no? El año 2000 estuvieron no sé cuánto tiempo sin presidente porque la protesta por las elecciones entre Al Gore y George Bush hijo fue colosal. Luego se dio la situación inédita de la candidatura de Donald Trump ganándole al establishment representado por Hillary Clinton. Luego se dio la situación inédita de Donald Trump negándose a reconocer el triunfo de Biden y reclamando un fraude electoral. Se dio la situación inédita de un presidente que no va a la toma de posesión a entregarle al presidente electo. Se da además la situación inédita de un asalto al Congreso por parte de una turba. Y en medio de todo eso podría darse entonces ahora la situación inédita de que el partido, uno de los partidos más importantes, de los dos partidos más importantes de los Estados Unidos, una de las instituciones políticas de los Estados Unidos, designe un candidato y por medio de unas decisiones tribunalicias, inhabilitaciones y ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver en el tercer mundo, se impide esa candidatura y se convierta esto entonces en un gran certamen de locuras tercermundistas que sabemos dónde comienzan y dónde terminan. No sabemos. Pero el asunto es que el tipo ganó, chico. El tipo ganó su primaria, ganó por arrase, y esto amerita que se revise de forma detenida, no solamente por lo que significa ese triunfo, sino por lo que significa también, desde mi punto de vista, las implicaciones que esto puede tener. Para revisar de forma equilibrada lo que se habla, lo que se dice en todo esto, yo prefiero siempre revisar la cobertura que hace la gente de La Voz de América, porque a pesar de que es un medio de comunicación del gobierno de los Estados Unidos, están obligados a ser un poquito más equilibrados y menos partidistas, a pesar de que a veces se les va, se les va la línea, ¿no? Y se les ve el tramojo. Pero en todo caso, reportes sobre las primarias republicanas en Iowa que le dan el pistoletazo de salida a la competición interna por la nominación republicana. Según La Voz de América, atención.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó los caucus o asambleas partidarias del estado de Iowa el lunes en la noche, logrando así lo que sería la primera de las contiendas hacia la nominación estado por estado que utilizará el Partido Republicano para elegir el candidato que se enfrentará al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las venideras elecciones presidenciales del mes de noviembre. Trump obtuvo más de la mitad de los votos, alrededor del 51%, seguido por el gobernador actual de Florida, Ron DeSantis, con un 21%, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, con un 19%. Después de quedar en cuarto lugar, con el 7.7% de los votos, Vivek Ramaswamy anunció que suspendería su campaña para la presidencia y respaldaría al expresidente Trump. Si bien el número de aspirantes a la nominación se ha reducido, los republicanos no nombrarán oficialmente a su candidato presidencial hasta la convención de su partido que se realizará en julio, mientras que se espera que los demócratas nombren a Biden como su candidato en una convención en el mes de agosto. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Dónde está la noticia? La noticia no es el triunfo de Trump. Y esto, bueno, para allá vamos. La noticia no es el triunfo de Trump. En este caso, la noticia es, número uno, que Ron DeSantis logra llegar en segundo lugar, aguantando el varapalo que desde los medios se le estaba disparando. Porque, para quien no se ha dado cuenta, los medios de comunicación mayoritariamente de izquierdas y mayoritariamente puestos enfrente de la candidatura de Donald Trump han pretendido inflar opciones distintas a Donald Trump en previsión de que Donald Trump sea inhabilitado. Más o menos lo que pasa en Venezuela. O sea, a ese nivel de tercermundismo ando con la oposición falsaria y protubularia. Donde como estaba María Corina Machado con todas las opciones de ganar, tenían entonces una competencia por el segundo lugar. Donde andaba, por cierto, Delsa La Mensa, que esa era la vida de ella. Bueno, una cosa así más o menos. Entonces en Venezuela tenían a Delsa La Mensa, en los Estados Unidos decidieron sacar a Nikki el Cometa Haley. Entonces sacan al Cometa Haley, a la embajadora Cometa, y empiezan a mostrarla como la candidata que le gustaría a las bases del Partido Demócrata. Intentando decir que, bueno, que no elijan a Trump, mejor elijan a una mujer, porque si eligen a una mujer, eso va a ser mejor, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no elegir a Ron DeSantis? Porque Ron DeSantis es un republicano cabal, es un republicano íntegro, es un republicano de verdad. Es un tipo que no solamente es que es republicano, sino que más allá de lo partidista, Ron DeSantis representa todo eso o agrupa en sí, en su figura. No sé si de forma real o de forma artificial o producto del marketing o como demonios lo quieran ver, pero Ron DeSantis agrupa en su figura el mayor número de puntos dentro de lo que es la cultura conservadora de los Estados Unidos. Un tipo que fue héroe de guerra, un tipo que fue militar, un tipo que es un cristiano practicante, un tipo que es, además de eso, un padre de familia que muestra a su familia numerosa y todo aquello. Un tipo además guapo, un tipo además con un matrimonio que se ve bien constituido, por lo menos frente a la cámara, porque uno nunca sabe de gotera en casa ajena. Y además, un tipo que tiene unas posiciones de defensa de la familia tradicional, un tipo que tiene una defensa de la sociedad frente a la agenda que busca imponer este tema de la ideología de género y todas estas estupideces de última hora. Un hombre que además estuvo en contra de las restricciones a las libertades que se planteaban desde la Organización Mundial de la Salud en contra de la gente por el tema de la pandemia. Es decir, estamos hablando de un tipo que además de eso es, al ser gobernador del estado de la Florida, conoce y entiende lo que es la sociedad de los Estados Unidos como un crisol de nacionalidades y como una nación que ha sido construida gracias a la integración de los migrantes. Eso, por supuesto, tiene que ser algo que los medios de izquierda vean con mucho temor. Porque los medios de izquierda no solamente que no quieren que gane Donald Trump, sino que quieren que reelijan al viejo cagalitroso de Joe Biden, con todo el respeto que se merecen los viejos cagalitrosos, ¿no? Porque cada quien tiene lo suyo. Pero una reelección de Joe Biden en las condiciones en que Joe Biden está, ¿qué significaría para el sistema político de los Estados Unidos? Desde mi punto de vista sería una cosa nefasta. Pero pongámonos a ver en el asunto, ¿qué ocurriría si el Partido Republicano decide prescindir de Donald Trump y poner a la cabeza de la candidatura a un Ron DeSantis con todo lo que Ron DeSantis significa? No solamente con todo lo que Ron DeSantis significa, sino poner a ese joven ciudadano de los Estados Unidos, padre de familia, militar, conservador y defensor de la familia tradicional, frente a ese anciano
no solamente físico, sino anciano en ideas y anciano en planteamiento, un señor que está gaga, un señor que está más de allá que de acá, un señor que está más cerca del cementerio que de la Casa Blanca, un señor que ya debe tener, bueno, comprada su parcelita y ya debe tener seguramente planificado cómo van a ser las pompas fúnebres al momento de su deceso, que está más cerca de lo que está el fin de su presidencia, parece. Bueno, puestos esos dos hombres a competir, ya usted sabe para dónde va. ¿Cómo sería una campaña entre Trump y Biden? Sería el remedio de la campaña anterior. Y sería un festival de reproches que al final lo que haría es, desde mi punto de vista, polarizar muchísimo más la política de los Estados Unidos sin que se profundice en los debates reales que la sociedad de los Estados Unidos necesita. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que hay que ir más allá del fanatismo demócrata, que es... Bueno, los demócratas hoy en día son unos reos de bastardía política que yo no te quiero ni contar. Lo que un día fue el Partido Demócrata, yo quisiera que alguien, sin haber sido yo jamás cercano a ese partido, o ni siquiera me simpatiza sus posiciones, pero oye, hay que revisar lo que es el Partido Demócrata de hoy con lo que fue el Partido Demócrata de Woodrow Wilson. Coño, el Partido Demócrata de Franklin Delano, por lo menos, ¿no? El Partido Demócrata de estos tipos frente a esto que tienen ahorita, bueno, esto da ganas de defecar lo que tienen el Partido Demócrata. Ni siquiera como rivales son dignos. Pero más allá de todo eso, hay por supuesto una comprensión del escenario que hay. Porque la otra noticia no es solamente que Nikki Haley no lo logró. La otra noticia es que se retira uno de los competidores que tenía, por cierto, unos apoyos interesantes y unas posiciones también que revelan muchísimo, que es este muchacho Ramaswamy, que tiene en su haber la posición de ser un millennial y además un hijo de migrantes, pero que además no tiene experiencia política. Por lo tanto, habrá que tenerlo en cuenta para el futuro. Hay un reportaje que hace la televisión española que, como cosa rara, porque la televisión española es lo que es y no puede ser otra cosa, mucho más en manos de quienes están, hacen un reportaje interesante sobre cómo están viendo la contienda dentro del Partido Republicano en el seno, o cómo lo están viendo en la sociedad española y cómo lo están viendo particularmente desde el gobierno de izquierdas y desde su órgano de divulgación de comunicaciones, que es la televisión española. Vamos a ver parte de este reportaje que me pareció interesante por los planteamientos y el resumen que hace. Es el principal rival del expresidente, pero a gran distancia. Tiene 45 años, es gobernador de Florida y su cara es ya archiconocida por sus batallas contra Disney por la ideología de género y sus opiniones ultraconservadoras en temas como el aborto o la inmigración. Su política de cero restricciones durante la pandemia conquistó a muchos. Trump bendijo su candidatura en Florida y arrasó en la reelección. Ahora no le perdona que se presente contra él y habla de traición. People don't care about loyalty. I said, I think they do care about loyalty. See, I think they do. DeSantis is losing to Biden in all cases. I wouldn't take a chance on that one. Su campaña no está siendo lo que se dice acertada. Le acusan de ser poco auténtico, su tono no convence y la idea de que sería el relevo de Trump se desvanece. Next President of the United States, Nikki Haley. Es la única mujer en las primarias y probablemente la del currículum más competente. Nikki Haley tiene 51 años, es hija de inmigrantes indios y se convirtió en la primera gobernadora mujer y de una minoría en Carolina del Sur. Best way to do that is to put a badass woman in the White House. Trump la eligió embajadora de Estados Unidos ante la ONU durante su mandato. Ese y otros méritos le han animado a dejar el segundo plano. Haley quiere acabar con el trumpismo y entregar el Partido Republicano a candidatos más jóvenes. No, I'm not running for 2020. I can promise you what I'll be doing is campaigning for this one. Defensora de la causa ucraniana y menos radical en cuestiones morales como el aborto,
Su candidatura puede dar sorpresas, a pesar de algún tropiezo. The year 2023, it's astonishing to me that you answer that question without mentioning the word slavery. Next question. I think many of them were bothered by my presence in this race. That's okay. Es el candidato más joven y el único que debuta en política. Vivek Ramaswamy tiene 38 años, es hijo de inmigrantes indios y ha hecho fortuna como inversor en el campo de la biotecnología. Ahora se presenta como una especie de Trump millennial. Capitalism is the best system known to man. Dicen de él que es soberbio y algo faltón. Amante del libre mercado, aborrece la justicia social, piensa que el cambio climático es un engaño y sus ideas sobre política exterior hacen de él el candidato más escorado a la derecha. And I would love border policies like Israel's in this country. USA, USA, USA. Bueno, Ramaswamy, porque ahorita me confundí. Ramaswamy es su apellido. Lo dije mal, se me la paso en eso. Ramaswamy, voy a hacer planas. Ramaswamy, porque Julio Pérez, Julio Ramón Pérez, mi colega internacionalista y autor del libro 50 kilos después, es partidario. Bueno, era, porque ya se retiró Julio. Vas a tener que buscarte otro candidato. Bueno, tu candidato eres Trump, hermano, porque entiendo que Ramaswamy le acaba de endosar su apoyo a Donald Trump. Ahora, estamos hablando de que este es un muchacho millennial. O sea, tiene 30 y pico de años, 38, y sus planteamientos están dentro de esa onda de capturar el voto de las nuevas generaciones que no están conformes con los planteamientos de izquierda o que no saben por quién votar y no hay quien los capture en cuanto a al mensaje y a la forma de comunicar en redes sociales. Es decir, estamos hablando de que así como dicen, no, que este podría ser un Trump, es más o menos lo que hizo Milei. Muchísimos de los electores, de la gente que vota por Milei, de los jóvenes, nunca habían participado en política. Era la primera vez que votaban y el único que les llegó con un mensaje fue Milei. En tal sentido, este joven, Ramaswamy, tenía dentro de sus fortalezas el crear estruendo en las redes sociales con planteamientos que, si bien podían ser vistos como radicales, prendían en las redes sociales dentro de ese público joven que simple y llanamente por lo que está no es por la profundidad, sino por el escándalo que la dinámica de las redes sociales termina creando. Pero el reportaje es un poco más amplio, vamos a verlo. Tiene muy pocas posibilidades y muy pocos seguidores, pero se resiste a retirarse de la contienda. Asa Hutchinson tiene 73 años, es exgobernador de Arkansas y un veterano en esto de la política. En los 80 trabajó junto al presidente Reagan y más tarde en la administración de George Bush hijo. A pesar de todo, no es muy conocido ni especialmente carismático. No parece rival para Trump. En realidad, tanto las encuestas como el apoyo en los mítines dicen que ninguno lo es. Bueno, que ninguno es rival para Trump es lo que dicen las encuestas. Sin embargo, por supuesto, hay mucho más que analizar. Hay muchísima tela que cortar en esto y desde mi punto de vista todavía quedan cosas por verse. Yo creo que hay que tener siempre presente que en el caso de la nominación presidencial de los partidos en los Estados Unidos, siempre las dos primeras vueltas, o sea, las dos primeras contiendas, son los momentos en los que se plantean las sorpresas. Es decir, en Iowa y en New Hampshire, las asambleas partidarias o primarias en New Hampshire son el 23 de enero. Es decir, la semana que viene. En esas dos, por eso es que gastan los candidatos tanto dinero en esas dos contiendas, porque son los momentos en los que se puede dar la sorpresa y en lo que, como hay tantas cámaras viendo el asunto, lo que ocurre allí puede terminar haciendo que ocurran fenómenos electorales. Por ejemplo, si no recuerdo mal, cuando se decide la candidatura de Barack Obama, si yo no recuerdo mal, hubo la de Obama o anterior, sí, la de Obama. Cuando se decide la candidatura de Obama, la primera, surge un fenómeno llamado John Edwards.
que se mete durísimo en las primarias de Iowa. Y empieza la gente a verlo. Después ese bicho se convirtió, bueno, desapareció porque hasta unos escándalos personales horribles. Se dio el caso anterior de este Howard Hunt, creo, era él. No, Howard Hunt no. John Howard, creo que era su apellido, no recuerdo. Fue gobernador de Vermont y ganó en Iowa cuando el candidato era Al Gore. Creo que él dio el batacazo y eso se convirtió en una locura. John McCain, el difunto John McCain, cuando George Bush hijo optó por la nominación presidencial, John McCain dio una sorpresa y puso a Bush a correr. ¿Fue a Bush o fue al anterior, al que se enfrentó? No, al anterior, al senador Bob Dole. Bob Dole, sí, Bob Dole, que se enfrentó a Bill Clinton para impedir la reelección de Bill Clinton. Es decir, estas dos, tanto Iowa como New Hampshire, pueden ser los escenarios donde se dan las sorpresas, y creo que de alguna manera en esta ocasión se dio. Lo que no es ninguna sorpresa es que cuando usted se suscribe a mi cuenta en Patreon en el plan full, tiene todos los lunes y todos los viernes un análisis exclusivo para suscriptores del plan full con cosas que están ocurriendo tras bastidores y que es necesario meterles el ojo. Todo lo que nos llega a nuestra mesa de trabajo. En la carta cifrada del pasado viernes la sacamos ayer, lunes. Ayer salieron 2 cartas, la del viernes pasado y la del lunes, porque había unos eventos en desarrollo que era necesario reposo para poderla sacar. Y bueno, la sacamos. Por supuesto que siempre son 2 cartas por la semana. Y si se atrasa la del viernes, la sacamos el lunes 2, doble. Y hoy, por supuesto, tenemos unos publicaciones especiales para todos los suscriptores. Hoy estamos publicando cosas que tenemos guardadas por ahí por los archivos y las tenemos exclusivas para nuestros suscriptores. Cartas cifradas de los lunes, cartas cifradas de los viernes, contenido exclusivo para nuestros suscriptores en el plan full, en mi cuenta en Patreon. Ya tú estás planificando tus vacaciones, porque ya viene carnaval, viene después Semana Santa, viene el puente del 1 de mayo, vienen tantas cosas. O de repente es tu cumpleaños, quieres echarte una escapada de cumpleaños. Bueno, vea, Escocia. Viajar y aprender. Aprender y viajar es una cosa maravillosa. Ir a las tierras escocesas y determinar todas las cosas maravillosas que tiene la historia de esa zona permite que además de viajar puedas disfrutar aprendiendo y por supuesto, bueno, conociendo cosas nuevas. El origen del whisky, el origen del nombre del whisky, el origen de las marcas, todas esas cosas y muchas más que tiene la historia escocesa, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano para que viajes, aprendas y por supuesto te lo cuenten en tu idioma. Recuerda que en España tienes que estar siempre cuando afrontas tu proceso migratorio con todas las de la ley. El bufete Hispanidad Abogados y Asesores se encarga de hacer la representación legal que requiere tu caso antes, durante y después de iniciado tu proceso migratorio, porque llegar con la fe en la mano, con el escapulario en la mano, creyendo que con eso te puedes representar, es completamente equivocado. El bufete número 1 en éxito en materia de extranjería en España, Hispanidad Abogados y Asesores. Comunícate con la gente de Hispanidad Abogados y Asesores. Lleva tu caso con ellos y déjate representar ante las autoridades de España con la gente de Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Hay que comprender que hay unos temas que cuando uno los revisa y los analiza, termina pegando el grito. Dios mío, la vida es el mismo infierno. Aquí está. Con 2 personajes principales provenientes de 2 países hermanos de Sudamérica y en 3 días, una experiencia como la muerte que todos olvidamos, pero tiene que llegar en estas cortas líneas de una manera picaresca. Te puedes entretener y descubrir aquello que sabemos, pero no queremos ver. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos, porque seguimos en nuestra campaña. Menos redes sociales y más lectura. Vamos a leer más en el 2024. Y aquí está este maravilloso libro de Carelis Bustos, La vida es el mismo infierno, a la venta a nivel mundial en Amazon. Una cosa que te tengo yo que decir es que ya en los Estados Unidos la gran mayoría de la gente, sobre todo los que están recién llegando a los Estados Unidos, comprenden que tienen que tener una póliza de seguro. Y los que tienen mucho más tiempo también lo saben. Pero no se trata solo de tener la mejor póliza. Se trata de también entender que la mejor póliza fue la que compraste ayer, la segunda mejor la que compras hoy y mañana puede ser demasiado tarde.
el precio no es lo que determina lo bueno de una póliza. Lo que determina lo bueno de una póliza es su cobertura y su buen precio. Son las dos cosas que te ofrece tu asesor Gustavo. Comunícate con tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos y obtén la mejor póliza con el mejor precio y la mejor cobertura. Tu asesor Gustavo. Mira, yo a veces me pongo a pensar y a analizar y termino cayendo en cuenta de que hay una situación que dentro de la, digamos, dentro del análisis de las relaciones internacionales y del acontecer internacional termina siendo hasta repetitivo. O sea, uno siente que todo como que va y viene, como que todo va y viene, la cosa va y viene, como que es un camino sin fin. Y en ese camino sin fin, por supuesto, están las cosas noticiosas. En nuestro resumen noticioso de este día, ¿qué está en tendencia en este momento? Son las 5:42 de la tarde, en este momento en que estamos en vivo. Recuerden que este programa sale en vivo a las 5 de la tarde, hora de Alemania, que viene siendo las 12:40. En este momento son las 12:43 del mediodía. En Venezuela, 11:43, ¿no? En Miami, creo que en Miami es una hora más, una hora menos, no estoy claro. Avísame por ahí en los comentarios que ya lo vamos a leer. Bueno, amigos míos, la noticia más importante en este momento que tiene a todo el mundo pendiente de lo que está pasando en los Estados Unidos es que Trump ha arrasado en la primaria de los Estados Unidos. Es el principal titular en los medios, en sus portadas internacionales. Eso, por supuesto, da a entender que la importancia de las elecciones en los Estados Unidos en este momento no está alrededor de la nominación presidencial de ninguno de los partidos, sino alrededor del regreso de Donald Trump. Hay que decir que en España se realizó un mega operativo contra el yihadismo, es decir, contra islamistas radicales. Y en distintas ciudades de España se capturó a una buena cantidad de gente que andaba metido en cosas raras y cosas extrañas. A pesar de tener un gobierno como el que se tiene, las instituciones policiales en España siguen actuando en contra de radicales que andan vigilados de forma estrecha por los organismos de inteligencia de ese país desde hace bastante tiempo, que como ustedes recordarán ha sido víctima del terrorismo islámico y de sospechas de la ocurrencia de los mismos desde hace varias décadas. Además de eso, la presión migratoria que está ejerciéndose desde el Reino de Marruecos en contra de España se hace patente en las calles de ese país con el inmenso número de ilegales de origen marroquí que prácticamente empujados por el gobierno de Marruecos terminan alterando el orden en España. Hay que decir que Javier Milei va a su primera cita internacional, se va a presentar en el foro de Davos en Suiza para hablar de su propuesta económica y por supuesto se estima que Javier Milei va a ser la vedette en esta ocasión, pues no se trata solamente de la primera visita internacional de Milei como presidente, sino que se trata también del primer presidente con un planteamiento de libertades económicas que va, siendo además economista, a este foro mundial a hablar de lo que se supone que sabe. Hay que decir además que en Israel no para el crimen islamista en contra de la población y que ha ocurrido otro atentado por parte de los pobres islamistas palestinos, los pobres palestinos, ¿no? Porque aquí hay un genocidio según esta gente, ¿no? en contra de los palestinos. Uno no se explica, es una cosa que yo no me explico. Acusan a Israel de estar cometiendo un genocidio contra los palestinos y la población palestina no hace más que aumentar. Yo no sé qué clase de genocidio es ese, en todo caso. Pero ha habido un atentado de nuevo, donde las víctimas han sido mayoritariamente niños y ancianos, porque así son, contra los más débiles siempre. Esto, en los medios internacionales, ¿dónde está? ¿No? Bueno, además de todo esto, Irán ha bombardeado posiciones de los Estados Unidos en Siria. Es decir, que aquí la cosa, para el que cree que se enfrió, amigos míos, ahora es que se está calentando. Y el que creía que Irán se iba a quedar de manos atadas, se equivocó. ¿Qué va a hacer los Estados Unidos en este momento? ¿Va a permitir a Estados Unidos que se le trate de la forma como se le está tratando? Como si fuese un vulgar país del tercer mundo incapaz de defenderse. Seguramente esto estará también en los debates presidenciales de aquí en tanto. Y finalmente Bernardo Arévalo, el izquierdista Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones en Guatemala, logra investirse como presidente luego de una larga batalla judicial en la que se le intentaba
impedir, luego de haber sido electo, su toma de posesión por supuestas irregularidades en cuanto al financiamiento ocurrido durante su campaña. Por supuesto, la izquierda siempre roba, la izquierda siempre gana, porque la fase superior de la izquierda, como les digo siempre, es el crimen. Amigos míos, además, Nicolás Maduro ha decidido que él va a dolarizar los bonos salariales. Es decir, no es que los va a aumentar, no es que va a aumentar el salario mínimo, no es que va a dejar el poder, no es que va a arreglar la economía, no. Sino que en vez de pagar medio petro o un cuarto de petro, o en vez de pagar 300 bolívares, va a pagarlo en dólares. Es decir, va a dar $2. ¡Wow! ¡Qué grande es Maduro! El presidente Maduro, ¡qué grande es! Además de esto, el mundo le ha dado la espalda a Taiwán y lamentablemente para este pequeño país que batalla solo en medio del descrédito que la maquinaria de la izquierda que financia el comunismo chino, pues los reconocimientos a Taiwán cada vez son menores y el apoyo que puede tener luego de haber elegido a un presidente que sigue en la línea independentista de ese país, pues esos apoyos no se producen. Lamentablemente, el mundo le ha dado la espalda a Taiwán una vez más y no sabemos si lo que ha ocurrido el pasado fin de semana con el triunfo del presidente Lai Ching-te terminará siendo el aldabonazo final para que China termine tragándose a el pequeño país independiente de Taiwán. Bueno, aquí pareciera que en medio de todas las situaciones que se están viviendo en los Estados Unidos hay, sin duda alguna, la posibilidad de que veamos una contienda partidista que termine convirtiéndose en el preludio de cosas terribles. Porque, ¿qué va a pasar aquí? Y esta es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar aquí si a Donald Trump le impiden ser candidato? Eso es algo que tiene que pasar por la mente de todos. ¿Qué va a pasar aquí si Donald Trump, en medio de toda esta situación que se está viviendo en los Estados Unidos con la posibilidad real, cierta, de que el señor regrese a ser candidato, qué va a pasar si al señor le impiden la candidatura? Porque que lo derroten en las elecciones ya sería un tema, pero que al señor le impidan ser candidato, bueno, esto supera cualquier idea de independencia de los poderes y de comprensión de la necesidad de que los partidos tengan la libertad necesaria para escoger a sus candidatos y que dichos candidatos puedan competir en libertad y que solo después de los eventos electorales se realicen las acciones judiciales en contra de los nominados. Eso es lo que ha sido tradición en la gran mayoría de estos países, que es cuando hay un juicio en contra de un candidato se detiene hasta que pasen las elecciones para evitar la judicialización de las decisiones electorales. Cuando se judicializa el hecho electoral, ¿en qué se cae? Se cae en lo que se cayó en Venezuela, se cae en lo que cayó en Guatemala, se cae en lo que terminan cayendo los países con instituciones débiles y con desconfianza mayúscula en sus instituciones y en el sistema electoral y sobre todo en su sistema de justicia. Ya el nubarrón que ha caído desde el año 2020 sobre el sistema electoral de los Estados Unidos, sobre la transparencia de las elecciones del 2020 y sobre la fortaleza de las instituciones para defender, sea cual sea el resultado electoral, defenderlo de cualquier amenaza y de cualquier tropiezo que pueda sufrir, inclusive a nivel mediático, a ese nubarrón se le sumará ahora el nubarrón en contra de la independencia del sistema de justicia. Terminará mostrando el sistema de justicia de los Estados Unidos que es maleable a las presiones políticas y que las decisiones no se toman en función de lo que dicen las leyes, sino en función de lo que dice el interés partidista de quienes están en ese tribunal. Porque el hecho de que haya una mayoría de republicanos o de conservadores como jueces por lo menos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no quiere decir que todos ellos sean partidarios de Donald Trump. Y eso tiene que quedar claro. Vistas las cosas de esa manera, habría que entender que lo que se está viendo en este momento en los Estados Unidos va mucho más allá de la selección de un candidato. Que lo que se está viendo en los Estados Unidos en este momento es un terremoto dentro de la sociedad y dentro de las instituciones. Dentro de las instituciones que de alguna manera son el pilar de ese país.
la justicia, la independencia de poderes, el valor del voto, la transparencia de las instituciones a la hora de la escogencia presidencial, el respeto a la majestad presidencial, el respeto a la majestad de las instituciones. Todas esas cosas terminan evidentemente en discusión. ¿Y para dónde va todo esto? No sabemos. Pero puede terminar para un solo sitio. Puede terminar, por ejemplo, que los Estados Unidos termine en el futuro teniendo a una locura como la que hemos tenido en Venezuela los últimos días, viendo a Nicolás Mamaloduro haciendo las cosas que ha hecho. Nicolás Mamaloduro ha hecho ayer o antier, ya, el fin de semana, porque yo a ese señor le paro bolas a los días, porque ¿para qué? Bueno, ha hecho una presentación ante la Asamblea Nacional y se ha atrevido inclusive a dar recomendaciones. Ha decidido darle recomendaciones a terceros, con todo el cinismo del que solo es capaz un tipo como Nicolás Mamaloduro. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy, martes 16 de enero del año 2024. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez.